Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. Hoy día tengo una entrevista muy linda, una entrevista especial para toda la comunidad astrológica profesional. Repito, para toda la comunidad astrológica profesional de Perú y del mundo. Estoy aquí reunida con mi querido amigo Carlos Carrillo. Él es colombiano, vive hace un tiempo largo en Perú y nos tiene un material estupendo que yo ya estoy usando hace bastante tiempo y me permite ser tan precisa en mis predicciones, que es este libro maravilloso que se llama Melocalizador, herramienta astrológica para visionar acontecimientos del futuro, de Carlos Carrillo. Vamos a hablar exactamente de un área muy moderna, lo más moderna ahora, que es lo que se conoce como la astrología ascensional, y vamos a explicar qué fundamentos tiene. Carlos nos va a explicar todo y obviamente cómo van a poder adquirir el libro, cómo van a poder hacer consultas con él y de qué manera vamos a ver también hechos vinculados al Perú. ¿Ok? Bienvenido, Carlos, lindo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto y qué alegría saber de ti y estar en tu canal de comunicación con la gente. La verdad que yo llegué a Perú hace unos cerca de 20 años y de las primeras cosas que abordé es cuando me preguntan si iba a ganar o no iba a ganar a Toledo. A partir de ese momento me empiezo a involucrar con la historia del Perú, especialmente porque cuando levantaba la carta del Perú y levantaba los hechos, no me coincidía porque normalmente celebran el 28 de julio, ¿no? La carta que normalmente y tradicionalmente se trabaja es la del 28 de julio, pero después, pues, utilizando la técnica, llegué a la conclusión de que la carta con la que resuena la astrología, con la cual se pueden hacer predicciones, y resuena muy bien en la carta del 15 de julio, es decir, el 15 de julio es la fecha en que fue proclamada la independencia del Perú, cuando se firmó un documento. El acta, cuando se firme el acta de independencia. Ahora, Carlos, Así es. para ubicar a la comunidad astrológica, primero quiero que nos expliques, para los que lo desconocen, qué es la astrología ascensional, qué beneficios tiene y qué maravillas van a encontrar en este libro. Cuéntanos. Sí, mira, la astrología ascensional es lo más moderno que hay y cumple con el método científico. Realmente quien inició todo el proceso se llama Wendell Polish. Y Wendell Polish era, o fue porque él ya descarnó, un matemático estadístico húngaro que cuando llegó a la Argentina, él se propuso el hecho de demostrar que la astrología no funcionaba. Y cuando intentó demostrar, entonces diseñó un gráfico en el que él pudo colocar las posiciones de los planetas en longitud, latitud, ascensión, recta y declinación, cosa que nunca se había hecho porque cuando se dibuja una carta se dibuja solamente en longitud, y diseñó un gráfico y empezó a tomar sucesos al segundo. Entonces, eso se llama método científico. Ocurrió el suceso, anotaba, ocurrió el suceso, anotaba. Y después si vamos a hablar la historia de él, son 30 años que él hizo eso, hasta que llegó a descubrir y a encontrarse con leyes no descritas antes, porque en la astrología nunca se había tenido en cuenta la velocidad de rotación de la Tierra. Claro. Mira que uno dice, por ejemplo, que el 30 de abril estuvo la conjunción Sol-Urano en Tauro, ¿no? Sí. Estuvo a 10 de Tauro. ¿Y qué pasa? Que durante el día, dependiendo de donde tú estés sobre el planeta, en las 24 horas, en algún momento da una cara distinta. Entonces la velocidad de rotación de la Tierra sobre sí misma no se tenía en cuenta. Tampoco se tenía en cuenta de que los planetas, cuando los colocan, se asume que la Tierra es un punto. Y resulta que la Tierra es una esfera. Entonces, cuando ya se pudo detectar los datos que él aportó, es cómo corregir las posiciones que están en las efemérides para que quede sobre la superficie de la esfera y tenga en consideración en qué momento, en qué velocidad está el planeta girando. Entonces son cosas accesorias y que nos permite tener una precisión mayor a la hora de Muy verificar fuerte. sucesos. Sí, yo quiero compartir con la comunidad astrológica una experiencia personal como astróloga con Carlos. Bueno, yo atiendo a astrólogos y también a pacientes de todo el mundo
Pero me pasó una cosa bien interesante con la astrología ascensional, que es una herramienta que ya manejo desde que tú la has traído a Perú, gracias a Dios, gracias a tu amabilidad, y bueno, cómo tienes esto en el programa. Por ejemplo, en una carta natal ustedes saben que uno ve hechos, ¿no? Hay hechos que uno va a vivir sí o sí, que son determinantes. Sin embargo, al calcular la carta astral mediante la astrología ascensional, solo vas a visualizar los que sí van a ocurrir de una manera irrefutable. O sea, lo que está realmente escrito. Esa es la maravilla, desde mi óptica como astróloga, el evento que puedes percibir y adelantarte en la astrología ascensional. Y algo también estupendo que puedes hacer con esta herramienta es que vas a poder verificar los sucesos del pasado. Por ejemplo, no sé, si alguien, un candidato político se casó o llegó a presidencia, etcétera, con esta técnica de día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, lo vas a poder verificar de una manera muy clara y vas a poder corregir mejor la hora de una persona. ¿Verdad, Carlos? Sí, Cuéntanos una sí. experiencia al respecto. Sí, pues precisamente la Carta del Perú. Uh-huh. La Carta del Perú, porque es que la Carta del Perú, cuando empezamos nosotros a darnos cuenta, digamos, mire una cosa que es muy interesante. Eh, Recién llegué yo a Perú, Perú acababa de salir de un quiebre económico monumental, Uh-huh. en donde prácticamente murió su economía, donde el Perú llegó al fondo de la economía, es decir, en la época de los años 90. Y yo decía, esto tiene que reflejarse en la astrología. Entonces, cuando me puse a mirar la carta, entonces fue cuando dije, no me coincide con el 28, estudié la historia y me di cuenta que era el 15. Y cuando me di cuenta que era el 15, empecé a precisar y ya me dieron que eran las 11:38, que es la hora con la que manejo ahora. Uh-huh. Lo interesante, por ejemplo, es que sabíamos cuando, ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que cuando se subió el presidente Kuczynski iba a pasar todo lo que ha pasado? Exacto, ¿No es cierto? exacto. Y Bueno, Carlos, podemos compartir pantalla de una vez para que la gente vaya viendo cómo opera, porque los astrólogos aquí van a estar comiendo ansias y vamos a mirarlo juntos, porque detrás de todo eh, astrólogo, Carlos es un experto en el software, en el tema matemático, que es vital para poder trabajar astrología moderna. bueno, vamos a mirar aquí una cosa, que es extremadamente interesante. Y esto es Nosotros, importante que sepan que se explique en el libro, ¿no? Que cómo lo vamos claro, a... todo esto se explica en el libro. Mira que el Sol del Perú está en 22 grados de Cáncer. Ajá. Y si nosotros sabemos que hace un tiempo por acá, cuando hubo el stellium, pasó por esta zona Plutón, ¿no? Claro, cuando hubo el stellium de todos los planetas en diciembre del año pasado. No, antes. Ah, claro, el Bueno, stellium. bueno. No, pero les quiero mostrar algo. Vamos a mirar así rápidamente, que esto aquí se puede hacer muy rápidamente. Vamos a mirar algo. Aquí vamos a, ya sé lo que tú me dices, 21/12 del 2020. Claro, que eso fue un evento importante. Como dice aquí, recontra importante. Sí. Uh-huh. Es tremendamente importante, Tremendamente importante ese día, pero por sí, supuesto. tremendamente importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó ese día? Mira, hay una cosa que llaman Catú, que es la unión de Júpiter y Saturno. Para, para lo que llaman el primer portal del año, que ocurre en diciembre, cuando el Sol ingresa a Capricornio, Ajá. ese día estaban en conjunción el Sol y Mercurio sobre el Urano y el Neptuno del Perú, de la Exacto. carta del Perú del 15. Al mismo tiempo, el Júpiter y Saturno estuvieron sobre la Luna Sobre del la Perú. masa. Uh-huh. Sobre la Luna del Perú. Pero ¿qué tiene que ver eso? Es lo más importante. Es que ya hace 20 años tocó este punto y es cuando Perú se transforma económicamente. Porque Claro. de los mejores países económicos, digamos, con una estructura económica, es la del Perú. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí, claro. Adicionalmente tenemos lo siguiente, Plutón ha venido caminando desde acá y Plutón genera cosas muy, muy transformadoras. Entonces, él hizo oposición a este Sol cuando todo el tema de Kuczynski, el tema Claro, la sobre el oposición al Congreso. Sol, para aclararle a la comunidad que nos sigue, hizo una oposición a los gobernantes, porque Plutón en Capricornio tiene que ver con la transformación de la política en el mundo, y en este caso estamos viendo en la Carta de Perú. Sí, y como el Sol maneja la casa de lo que es el Congreso, hizo que el Congreso se muriera. Exacto.
¿No es cierto? Bueno, ¿y ahora qué pasa? Plutón todavía no termina de caminar, pero esta conjunción Júpiter-Saturno sobre la Luna hace que Perú inicie un proceso de renovación política, sobre De todo, renacimiento. sí, sobre todo de cómo es que la gente acepta ser gobernada. Ujú. ¿Sí? Entonces, Perú, yo insisto que Perú va a ser un extraordinario país y se lo ha marcado Plutón. Cuando Plutón estuvo por acá, lo mató económicamente. Sí, claro. Luego, entonces ya se renovó económicamente. Luego, en el inconsciente colectivo peruano, se ganó una cosa que es extraordinaria, confianza. ¿Con qué? Con una cosa que es más a la comida. Claro, con la Actualmente gastronomía. cualquier persona del Perú puede decir, soy peruano, y ya sacan el pecho y ya no les da miedo. ¿Por qué? Ujú. Porque ¿qué? Tienen un producto y adicionalmente se le carga eso, el hecho de que se haya ganado el título a la mejor hinchada del mundo en fútbol. Sí, Y fíjate, lo interesante es de que no es una persona, es una masa de gente. la masa. Aparte que nosotros somos como una luna bien poderosa, ¿no? Claro, y viene este Júpiter, Saturno y pasa por acá, El Catún. obliga, y todo esto obliga a que todo el área de gobierno cambie. Pero la Que gente está, tiene que saber, Carlos, que no solamente estamos hablando de los presidentes, también estamos hablando de las autoridades y la política caduca, ¿no? claro, Todo lo caduco. de todo quien gobierna, Ujú. de todo quien ha gobernado, quien ha manejado el poder, Claro, ¿sí? pero que lo ha manejado de mala manera, que lo ha manejado, vamos a ser claros, en temas de corrupción, porque Plutón transforma y el peso de Saturno con Júpiter ahí es muy kármico también, eso la gente lo tiene que Claro, saber. de alguna manera, utilizando una jerga peruana, se tienen que agarrar de los pelos los unos a los otros y matarse. Matarse, sí, y en Sí, esas estamos, porque nos han puesto en un jaque. Ahora, te quiero preguntar aquí para que la comunidad astral lo entienda. En este gráfico que tú estás colocando para los astrólogos que utilizan otros sistemas matemáticos, ¿cuál es la diferencia para que ellos lo puedan ver aquí? Obviamente aquí ya estamos viendo el programa instalado, yo también lo manejo, tú lo manejas, tú eres el creador, pero para la pregunta que me van a hacer todos los astrólogos es, Rosa María, ¿y más o menos esto cómo funciona? ¿Viene instalado en qué programa? ¿Cómo se hace? Ya viene el cálculo. ¿Cuál es la diferencia con lo que ellos hacían y qué cambio van a notar? mira, la diferencia básicamente está en que el programa, yo se lo puedo decir aquí rápidamente de la siguiente forma. Cuando uno habla del espéculo, les voy a mostrar el espéculo. Ajá, Y para que vean la diferencia, to, todos los astrólogos del mundo trabajan solamente en longitud, ajá. nada más. Y máximo llegan hasta semiarco diurno. Uh-huh. Lo que se llama distancia meridiana cero y polo lo adicionó Polish y empezó a mirar la velocidad de rotación y cuando se trabaja en longitud oblicua ya se obtiene la precisión sobre el sitio, sobre una esfera. Exacto. Las diferencias son chiquitas, pero son extraordinariamente importantes. Precisas. Por ejemplo, la luna del Perú realmente está en 2 grados, en el grado cero de Acuario. Uh-huh. Y No ahora que está está Saturno y Júpiter ahí, la rebelión con fuerza. claro, entonces la luna del Perú no está en Capricornio, la luna del Perú cambia, que es un cambio leve, pero es extraordinariamente importante. La luna del Perú realmente está en el cero de Capricornio, de Acuario. Por esa razón es que, digámoslo así, la gente a la larga es tan abierta y tiene tanta capacidad de creatividad que es extraordinaria. Lo que no tenían era confianza. Claro. Pero ya se ganó la confianza, entonces la creatividad a partir de ahora es increíble la creatividad de la gente. Es que ese encierro, esa entrada de Saturno en Acuario, es agarra tu humildad y ponte a trabajar, lo que le dijeron al peruano, y saca toda tu creatividad y tu grandeza, ¿no? Una cosa es la luna en Capricornio, que hace que la gente sea, digámoslo así, un poco intolerante, Y más a cohibido. una luna en Acuario que es mucho más imaginativa. Sí. Por eso el peruano es tan recursivo, tan Uh-huh. imaginativo, la resuelve las cosas. Uh-huh. Y de hecho, cuando ocurren cosas, lo que tiene que aprender la gente en este momento, o lo que estamos pasando ahora, digámoslo, vamos a ponerlo más gráficamente. ¿Tú has visto algún parto que no sea doloroso?
No, ¿Sabes todos de los un parto que no? partos incluso algunos son de muerte, algunos, claro que sí, son difíciles. Los partos son muy dolorosos, ¿no es cierto? Ujú. Como es tan reciente el paso de Júpiter Saturno sobre la Luna y tenemos 20 años, eso, y Plutón está siendo muy cerquita, está caminando muy cerquita, ¿no es cierto? Sí, Estamos asistiendo a un parto, a pero un no es parto un, total. pero no es un parto económico, No, es un parto social y es un político. pacto, es un parto de la forma como debe ser gobernado el Perú. Claro, exacto. Es Y la, decir, y la ya, gente no lo va a entender si no, bueno, con esta herramienta lo van a poder entender mejor. claro, ya de hecho se está dando y está próximo a que Plutón pase, siga, en el momento en que Plutón abandone Capricornio e ingrese a Acuario, toca la luna del Perú Sí, y ahí es donde se va a terminar el parto, digámoslo así. sí, claro que sí. Se van a ¿No es tomar cierto? nuevas medidas. Nueva medida. Yo diría que con estas herramientas que tú más adelante, de todas maneras, yo creo que se va a modificar la constitución por temas de Sí, corrupción. es que las cosas tienen que darse, los cambios tienen que darse, sí o sí. Mm. ¿No? Y la crisis tiene que darse y de alguna manera los dos contrincantes o los dos grupos tienen que modificar. Y en este momento, ¿qué ha ocurrido y qué está ocurriendo? De alguna manera se está cambiando de poder de quién controlaba, de quién controlaba. ¿Sí? Ujú, Digamos, Perú siempre ha tenido socios económicos y los socios economistas vienen a sacar su plata y se van, ¿no es ujú. cierto? En este momento está ocurriendo, y eso es lo que ha pasado con las últimas elecciones, es de que cambiaron de mano, porque ya armaron el Congreso, Ujú. ¿sí? Ya Cuando armaron dices el Congreso. armaron, cuando dices armaron, el día de las elecciones, yo estuve observando incluso sin video, había una cuadratura entre Marte y Neptuno, ¿no? Podría decir que no fueron unas elecciones muy transparentes. A mí, como astróloga y periodista, también me da esa sensación. No fue muy transparente. Bueno, nos pusieron en jaque, Carlos, y ahora estamos en uno de los peores escenarios de la historia del Perú Pero para elegir. mira una cosa que es donde nos lo describe. Y es la otra herramienta que es extraordinaria que está ocurriendo en este momento, es de que si levantas la lunación por la forma tradicional, te muestra una cosa, pero cuando tú logras levantar la carta de la lunación en longitud oblicua, ¿no es Claro, cierto? Que eso ocurrió el 11, el 11 con el aquí la tengo, localizador, con la con, herramienta, con la con la herramienta del herramienta programa. de Buenísimo. localización, correcto. Sí. Entonces, mira que nos muestra lo siguiente, y mira que nos muestra lo siguiente. Ya aparece Terrible. la cuadratura entre Neptuno Marte Y en Géminis. Marte y está en en Géminis, Géminis, que es el signo de la arriba. señora Keiko. Claro. Y arriba una cosa, pero en Mercurio y Marte están ¿cómo se llama? En recepción mutua. Sí, Es están en decir, recepción mutua los eso, planetas, sí. eso permite prever que alguien está a nombre de otro. Yo aquí Ajá, no voy a utilizar nombres porque no conozco mucho el tema de los políticos, ¿no es cierto? Pero ujú, sé que un político está a nombre de otro político, es decir, es como si hubieran interpuesto a alguien. claro, Y que al mismo tiempo, como gobierna esto, quiere decir de que ya colocaron estratégicamente quién ayude a gobernar. Es claro. decir, ¿quién ayuda a gobernar? Los congresistas. Ujú. Es Claro, decir, claro que sí. Ya colocaron, ya ubicaron estratégicamente un grupo. No salga o no salga y tienes un apoyo. ya tienen, es decir, lo que se llama el poder legislativo. Exacto, exacto. Y esa Entonces, cuadratura para algunas personas que no son astrólogos o que son aficionados tiene que ver con las mentiras, tiene que ver con las traiciones, tiene que ver con la corrupción, tiene que con ver la con algo no transparente. manipulación, se llama. Ajá, Programación, es una programación, es que ese mundo atrás es un mundo muy intenso en donde sí, muy tienen fuerte. que tener estrategias. Entonces, parte de las estrategias que se ven que ocurrieron es de que ya tienen armado el poder legislativo. Y dime ¿En una quién? cosa, Carlos, la gente, ¿cómo puede encontrar la herramienta? ¿Cómo puede acceder a esta pestaña en su programa? ¿En qué programa? Ah, ¿Cómo lo puede sí, encontrar? sí, mira, el programa se llama Meridian Professional Gold 8, pero tienen que pedir a la hora que lo van a comprar que tenga el módulo de melocalización.
Sí, repito a la gente para que me escuche. Yo uso ese programa, uso otro también, pero hace mucho tiempo utilizo el programa Meridian Gold. El creador del programa, bueno, es el señor Saba, Juan Pedro Saba, y El bueno, aquí el señor programador, él es el Carrillo, programador. y aquí el señor Carrillo, Carlos Carrillo. No se olviden, porque cuando les venden el programa, no les venden todas las pestañas. Ustedes tienen que pedir que quieren la pestaña de melocalización del señor Carrillo, que quieren comprarla porque es un precio aparte y es como si fueras un programita más interno dentro de un programa grande. ¿Y dónde piden el programa, Carlos? ¿Dónde lo pueden comprar? Mira, me lo pueden pedir a mí con mucho, se puede hacer aquí, me llaman al teléfono 99-350-3186. A ver, repite, 99-350-3183. 86, Entonces 86. repitamos, 99 350-3186. y algún correo para que pueda ser más fácil de repente para algunas personas. Sí, es CA de Carlos, guión medio, Carrillo Sánchez, @hotmail. Repítelo, por favor. CA, guión medio, Carrillo Sánchez, Y @hotmail. el libro también lo pueden conseguir contigo allí, ¿verdad? También se puede comprar, también lo pueden conseguir en Amazon. Uh-huh. Y si me buscan, yo en Facebook aparezco como Carlos Alberto Carrillo Sánchez. ¿Sí? Exacto. Entonces, de esta forma, Carlos los puede conectar para el programa Meridian es estupendo, estupendo, y sobre todo que tiene esta técnica melocalizada. Ahora, te quería preguntar, por ejemplo, una anécdota, bueno, ya estamos verificando ahorita eventos con la técnica de melocalización, estamos verificando un evento que es el del 11, ¿no? Entonces, en esta herramienta, por ejemplo, ¿en qué medida un astrólogo puede mirar los eclipses y las lunaciones con esta pestaña? ¿Qué beneficios le trae? La diferencia está, mire, la diferencia está aquí. Si yo lo levanto de la forma tradicional, como lo hacen todos los programas, hubiera levantado esta misma lunación, esta misma luna nueva, me hubiese dado de esta forma. Ahí van a ver la diferencia. Claro. Me hubiese dado la luna en casa quinta Totalmente distinta. totalmente distinta. ¿Y qué pasa? Que cuando uno va a mirar, no acierta. Y no es porque no sea buena, y no es porque no se conozca astrología, es que utiliza una herramienta que no está corregida las posiciones al lugar del suceso. Esto permite prever que cada luna nueva y cada lunación no es igual en todo el planeta. Por supuesto, depende el ángulo, ¿no? Y un punto depende de la ciudad. Dime. Depende de la ciudad, depende de la ciudad. Depende de la ciudad. Y una cosa importante, por ejemplo, que quiero aclararles también como astróloga, con esta herramienta, muchos pacientes me dicen, Rosa María, ¿debo vivir en Perú? ¿Debo vivir fuera? Esta herramienta espectacular de la melocalización y de la astrología ascensional te permite decirle al paciente en qué ciudad del mundo puede vivir mejor, porque deben entender que si tú vives en Perú no es lo mismo que vivir en Francia, que vivir en Honduras. ¿Cuánto afecta la relocalización, Carlos? Explícale a la comunidad. Para que tengan una idea, si yo cambio 100 kilómetros de distancia, puede variar. Porque por cada 100 kilómetros cambia un grado de arco. Mira, hay gente que nació, digamos que nació en Huancavelica, o gente que nació en el Cusco. Cuando se trasladan a Lima, su carta hay que melocalizarla. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma de vivir y tienes que hacer otro diagnóstico de melocalización. Sí, por supuesto. Sí, el mira, es increíble, porque en tanta el libro, gente que se preocupa en lo sentimental, por ejemplo, Venus pasa a otra casa, cambian los grados, es increíble. Sí, mira, en el libro precisamente está un éxito que está documentado. Sí, aquí hay casos, tiene casos. A través, por ejemplo, el libro se cuenta que diagnosticamos o pudimos prever con tiempo en qué momento el rey de España le iba a ceder el trono a su hijo. Pero ¿por qué lo logramos hacer? ¿Por qué se hizo y salió con una precisión muy, muy grande? Y eso quedó escrito. Ahí es una transcripción de una discusión que tuvimos en un grupo de internet y se hizo antes de que ocurriera. Cuando ocurrió se comprobó. El tema es de que el rey Juan Carlos de España, él nació en Italia, en Roma. Claro. Y al trasladarse
a España y vivir allá como rey, Cambian sus tránsitos. cambian direcciones primarias, cambian tránsitos, Ajá. y entonces quienes intentaron llegar a una fecha en la cual iba a ceder el trono no llegaban, porque no habían relocalizado la carta. Claro, no podían predecirlo. No podían predecirlo, y el hecho de relocalizarla con longitud oblicua se llama melocalizar la carta. Te voy a hacer una pregunta bien particular, Carlos. Si, por ejemplo, en la Carta de Perú, si las elecciones no hubiesen, bueno, las elecciones fueron el 11, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esa cuadratura? O sea, ¿quién diría que hubiese salido gobernando en Perú? ¿Qué características tendría esa persona? ¿Lo puedes, o sea, vamos a imaginar que hubiesen sido transparentes. Sí, sí, digamos, lo que pasa es de que hay épocas que son, tendríamos que haber cambiado de fecha. Ajá, exacto. Tendría que haberse cambiado de fecha, completamente. Si hubiese sido el siguiente domingo. Si hubiera sido en otro momento, ya no hubiera sido de esa forma. Por supuesto que sí. Es decir, si yo lo hubiera tenido, digamos... El siguiente domingo, que era del 11 al siguiente domingo. Digamos que hubiera sido el siguiente domingo, voy a meterle 5 días aquí. Sí. ¿No? Entonces yo puedo viajar aquí en el tiempo y decir, es una maravilla. Para ese siguiente domingo me va a tener otra carta completamente distinta. La cuadratura sigue, pero hay un mejor ángulo, ¿no? Sí, se cambia, entonces ya sale de la cúspide. Sí, sale de la cúspide, exacto. ¿Sí? Y la luna, por ejemplo, pasa a Géminis. Claro, la luna, la gente hubiese estado menos asustada que ahora. Sí, ahora, hay una cosa que hay que entender y hay que mirar. Digamos, hay veces la gente le da miedo y le da susto, ¿no? Pero Perú, yo les recuerdo que ustedes ya tuvieron una época de Velasco. Ya tuvieron una época, ya tuvieron épocas como, por ejemplo, la época de Alan García. Ya tuvieron la época de, ¿cómo que se llama? Del mismo 2000, que fue Toledo. Es decir, ya han habido épocas en donde la gente entra en pánico porque el problema económico va a ser grande. Pero vamos a darle esperanza a los peruanos, porque yo lo he hecho en mis videos, Carlos, lo que yo he visto como astróloga. Para mí, y yo lo digo, porque bueno, tú al ser colombiano te da más resquemor, bueno, ya. Para mí, ninguno de los dos, he dicho ni rey ni reina, ninguno de los dos va a tener una vigencia en el tiempo. Adelantémonos al 28. Mira, sí, lo que pasa es de que para el 7 de julio, sí, que es antes del 20, digamos, vienen las elecciones, ¿no? Ajá. En donde pueden llegar a ser una réplica de la primera vuelta. Claro. Pero el tema es de que, especialmente al candidato femenino, le vienen momentos muy complicados, muy complicados, ¿no? Pero mira, Carlos, es muy interesante, ¿no? La luna negra ya entró en Géminis, el hermano se le enferma de coronavirus, que ojalá se mejore, pobrecito el hermano, pues es una enfermedad terrible. Ya Mercurio está en sombra y ya están pasando cosas complicadas. La candidata femenina es Géminis y el otro candidato es Libra. Sí, sí, pero es que como hay que pasar por una crisis, pero la crisis sí, es hasta el 23, es hasta el 23. Entonces, independientemente de quién entre a tomar el gobierno, ¿no es cierto? Que como te digo, puede ser una réplica de la primera vuelta, el tiempo de duración va a tener un estallido social al final del cuento. Pero claro, o sea, quiere decir que esa persona, o sea, no sabemos, por lo menos yo miro, he estado mirando con la melocalización, sería bien difícil que llegue a juramentar. Sí, sí, es bien difícil, es bien difícil. Ya nosotros lo hemos estudiado hace rato, este programa es de primicia, lo he dicho antes, pero queridos astrólogos del mundo, esta herramienta es espectacular. A estos astrólogos que hacen astrología sentimental, por ejemplo, Carlos, que tantas preguntas tienes tú, tantas preguntas tengo yo, esta astrología melocalizada te puede ayudar mucho en el proceso de mudanzas también, ¿no? Para elegir una correcta mudanza y cuál es el impacto de la mudanza en tu vida a nivel astral. Sí, 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 sí. Es decir, el tema no es que los astrólogos no conozcan. Claro. Cuando el problema es de que no tienen una herramienta precisa para el trabajo. Es una herramienta matemática. Eso es, porque digámoslo así, yo soy muy buen matemático, a mí me gusta esto y los números los manejo muy bien, pero de pronto no tengo tanta habilidad en la parte de la lectura. Entonces una persona que durante tantos años se ha entrenado en la lectura de las cartas con una herramienta así, digámoslo así, vuela.
Es un fucker, es un fucker. Sí, sí. Sí, yo te lo agradezco infinitamente porque yo, a veces la gente me dice, Rosa María, no tienes cita, no tienes tiempo, ¿cómo puedes ver tantas cosas? Bueno, soy astróloga, sigo estudiando, Carlos es un gran amigo mío, me dio la clase de astrología ascensional hace mucho tiempo y es una herramienta estupenda, yo se los recomiendo muchísimo y eso sí les voy a recomendar temas de honestidad. Si se comunican por ahí con el señor Saba, no, primero comuníquense con Carlos, porque tiene que haber un tema de honestidad para que a Carlos le avisen que han comprado la pestaña, porque él es el autor. Yo soy muy cuidadosa de esos temas, que es súper importante. Además que creo que esto de la melocalización debería estar incluido en los congresos. Carlos, para no dejar a la gente sufriendo, ¿ya? ¿Qué de bueno le podemos decir a los peruanos para el mes de agosto? Porque yo ya julio lo miré, pero vamos Mira, les quiero hacer, buenitos. mira, yo les quiero hacer digámoslo, de la siguiente manera. Mucha gente ha entrado en pánico económico. Sí. Y mucha gente se quiere llevar su dinero y ya algunos se lo han llevado. De afuera, ¿No es cierto? sí. Es como si yo cojo mi dinero, miren miren el panorama que les estoy mostrando. Es como si yo cojo mi dinero que tengo en la alacena y para cuidarlo lo meto al horno. Claro que sí. Y encienden el horno y no me doy cuenta a qué horas. Claro. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es que estos países de América estamos atados y hay una atadura astrológica entre Colombia, entre Perú Venezuela. y entre Estados Unidos. Uh-huh. Y Estados Unidos está a puertas de una crisis, de una gran crisis económica tremenda, tremenda. Tremenda. Ellos están a puertas. Entonces, lo que puede pasar es de que yo tratando de cuidar mi dinero acá, de sacarlo, en un país que ya resolvió el problema económico hace años, me lance a la piscina con el agua. Por supuesto, pierda mi dinero en el extranjero y no la pueda traer después. Y pueden pasar cosas gravísimas, de tal manera que es mejor, mire, el Perú va a ser un gran país. ¿Tiene que pasar por la parte dolorosa? Sí. ¿Tiene que pasar por una crisis? Sí. Pregunta, yo considero que no, porque esas son las predicciones que yo he dado, pero vamos a decirlo juntos. Sí. Gente, tranquila, nosotros no somos Venezuela, nosotros no considero que sea el resultado que fuese, Perú vaya a ser tomado de los pelos por el comunismo. No lo visoro así, pero tampoco va a ser tomado por la corrupción y por la dictadura, que es exactamente lo que Carlos amablemente está queriendo decir, pero bueno, yo meto el cuchillo y lo digo. Entonces... Sí. Es que, digámoslo así, tiene que desaparecer el mal manejo. Mire, exacto. El primer país, la forma de gobierno del mundo, lo que algunos llaman la ascensión del ser humano, tiene que pasar porque el gobernante pueda tener una cámara aquí en la cabeza, en donde sea, en donde muestre su honestidad las 24 horas del día. Es que los gobernantes y toda la gente que está en política tienen una doble moral y manejan el cuánto me gano, con este negocio, ¿qué me queda? Pero también entonces trabajan para sí, no trabajan para los demás. ¿No pero también hay que aclararle a la comunidad astral que por el Plutón que está manejando Perú, al morir físicamente determinados líderes políticos en el Perú, eso también va a significar la desaparición poco a poco de ciertas cabezas en partidos. Sí, sí, y es que mire que hubo, digámoslo así, hay pensamientos bellísimos como el de Víctor Raúl Aya La Torre, claro. Pero los seguidores se convirtieron en otra cosa completamente distinto a lo que él hizo. Eso tiene que desaparecer. Es decir, de hecho, se le han puesto ya muchas cruces. ¿No? Ahora, tú, para resolver a la gente las preguntas, la gente quiere cosas directas, ya lo dije yo, pregunto, pero la gente me pregunta, ya lo dije yo, ahora dilo tú, Carlos, ¿la gente puede estar tranquila en el sentido de que en un futuro Perú no va a estar en un comunismo? Sí, en un futuro la gente puede estar segura de que participando en forma comunitaria, como se hizo cuando salió todas las personas, cuando sacaron a... Lo del Bicentenario, cuando salió Merino. Cuando salió Merino. Claro. Y cuando así, ese es es la primera muestra de la fuerza que tiene el grupo.
El grupo, porque Saturno, que está en Acuario, y Júpiter está en Acuario, nos va a ayudar a liberar. Y la gente ya se está preparando para actuar. ¿Okay? Y se han preparado, ya todo el mundo tiene optimismo. Sí, por supuesto. Ya son muy creativos. La gente sabe y entiende qué tiene que hacer y son despiertos. La luna es muy diferente a una luna en Acuario. Y eso, con el tiempo, va a mostrar lo grande que puede llegar a ser este país. Y se está construyendo, tenemos que aprenderlo. Exacto. Y ahora estamos pasando por la parte dolorosa, pero que se llegue a implantar el comunismo, bien difícil. Sumamente difícil, pero también muy difícil que los sistemas que amenazaban a la televisión, que amenazaban a los medios, o el sistema que hubo en el pasado, de todo lo que era corrupción, regrese. Es bastante difícil, y los personajes antiguos que han tenido temas legales, que quieren regresar al Perú por Plutón, y cuando la luna toque Plutón, como lo estás mencionando, y para el día de las elecciones, que va a ser un día tan difícil, yo creo que vamos a tener mucha esperanza, y este video no solamente es para hablar de astrología ascensional, sino para darle esperanza a los peruanos, ¿no? Y que los astrólogos de fuera también comiencen a mirar lo que está pasando ahorita en tu país, en Colombia, ¿no? Sí. Que también está movida Colombia por esta energía de lo que estamos viendo. Sí. Ahora en Colombia se van a destapar, se están destapando cosas que antes no se habían visto. Digamos, se le está quitando la cobija con la que se están arropando algunos. Claro, porque han habido expresidentes de Colombia que están ya presos, ¿no? No, hasta ahora no ha sido. En proceso. En proceso, sí. En proceso en casa. Acuérdate que lo que le pasó a Uribe. Sí, yo le quiero decir algo que es una característica que tiene Perú que es muy interesante. Es de que Perú tiene en la casa 3 a Urano y a Neptuno, y fueron activados cuando pasó el cero de Aries. ¿Eso qué quiere decir? De que muchos periodistas, toda la zona de toda la gente que tiene que ver con la comunicación, como está Neptuno también, está muy activa, y es la que puede voltear y sacar, escudriñar, mover, ¿no es cierto? Pero también por esos ángulos, algunos personajes vinculados a jueces, algunos personajes de ley, que quieren honestidad, van a soltar documentos a la prensa, se van a filtrar documentos, y eso va a ocurrir con un Mercurio retrógrado totalmente revelador. Sí, hay que tener en cuenta que Neptuno pudiera generar el hecho de que fueran cosas confusas o distractoras. Claro. Pero dado que Neptuno está pasando por Piscis, y en su casa. Neptuno en su casa, entonces él en Piscis dice, yo así soy, así. Por eso, mientras Neptuno estaba en Piscis, es que han aparecido tantos, ¿cómo es que se llama? Salieron del closet. Ahora, para avanzar en un tema súper importante, Carlos, que la gente de hecho me lo ha preguntado, la gente me pregunta en el mundo, Rosa María, a nivel astral, ¿cuándo vamos a poder declinar de esta pandemia? ¿Cuándo vamos a poder estar mejor, más sanos? Con esta herramienta lo podemos ver. Cuando Plutón abandone Capricornio. Exacto, Plutón, y además cuando Neptuno avance más allá del decanato de Piscis, porque Neptuno está en Piscis, que son las pandemias, ¿no? Y cuando Plutón se vaya de Capricornio, ya el sistema se estará mucho más fortalecido, porque el coronavirus mutará, habrán vacunas, pero luego pueden venir otra serie de enfermedades y el sistema de salud se estará organizando. Te quiero contar algo que es muy interesante. El mundo está enfermo de ambición. Todos estamos enfermos de ambición. ¿Y sabe por qué sí estamos enfermos de ambición? Porque uno de pronto puede tener en su casa 20 pares de zapatos que no usa. O uno puede tener 10 pares de carteras que no usa, o vestidos, ¿no es cierto? Parte de la cura es la renuncia. ¿Y qué ha pasado durante este último año? Se han hecho renuncias a muchas cosas. Exactamente. Entonces, a nivel de planeta, nos hemos estado curando, nos han estado sanando. ¿Sí? Sanando del ego, sanando y aprendiendo a compartir con el prójimo, aprendiendo a mirar al costado, a los abuelos, a los papás, a los tíos. Y a saber que no todo se necesita. Es decir, yo ya de pronto no tengo que utilizar los 10 pares de zapatos con unos, o en chancletas, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que uno se da cuenta que tiene de manera innecesaria. Por supuesto. Porque pasa el tiempo y no los usa, y ya se va a morir y nunca los usó.
y nunca lo usó y los compró sin necesitarlo, porque nos han logrado meter en un sistema de consumismo. Claro, que era el sistema de vinculado a Capricornio, pero ahora que Plutón está en Capricornio, cuando entre Acuario vamos a ser más libres. Los millennials, por ejemplo, se van con su laptop o se van con su cable y no necesitan más, ¿no? Es más, ni siquiera tienen casa. O sea, Sí, tienen que irse a cuartitos. claro, estamos transitando hacia un mundo mejor, pero reitero, los partos duelen. Claro que sí, claro Los que partos sí. duelen, pero hay que tener confianza. Porque, Entonces, Carlos, para reubicar, también es importante que sepan que tú vas a dar clases sobre cómo usar la herramienta de melocalización. Carlos dicta precioso, lo van a agarrar en una. Eso sí, tienen que saber bien los grados, tienen que saber el tema de las casas. O sea, tienen que manejar la astrología completamente para poder aprender esta herramienta, para que Carlos no se desespere, porque es maravillosa la herramienta, maravillosa. O sea, Yoda van a aparecer con este libro. me has descrito perfecto. Yo no sirvo para enseñar, digamos, mi tarea fundamental es ayudar a profesionalizar a los astrólogos. Porque como vendo una herramienta, se la enseño a manejar. Pero hasta cierto punto, cuando una persona parte de cero, como que no me hallo enseñando. Claro, o sea, para Pero ser bueno, claro, si tú no eres un astrólogo avanzado, de conocimientos avanzados, va a ser bastante difícil que puedas usar la herramienta. Y así Carlos se va es. a desesperar como profesor, que yo también me desesperaría. Entonces, por eso somos acuarianos los dos. Sí. Porque hay que contarlo, somos acuarianos los dos. Es importante que la comunidad astral sepa, yo soy acuario y Carlos también es acuario. Nada es azar, ¿ok? Entonces, las clases tú también las programas para astrólogos profesionales vía Zoom. Sí, normalmente nos ponemos de acuerdo, acordamos un monto y acordamos unas horas. Generalmente las doy de persona a persona. He tenido 5 o 6, pero en general es una herramienta de profesionalización, es una especialización dentro del Como un campo astrológico. máster, es como un máster, yo diría que ya el máster lanzándose al doctorado. Y bueno, yo, amigos de mi canal, yo la utilizo hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, yo sí me lanzo, soy fuerte en el hecho, justo decía en un video pasado, Carlos, no vayan por el centro de Lima, no hagan esto. Y bueno, y se desprendieron unos vídeos de una zona, luego mirando todos los días con la melocalizada. Pregunto, Carlos, ¿hay algún proyecto en un futuro de que este tipo de programas también puedan aparecer en el móvil, la pestaña en el móvil? ¿Hay algún proyecto adelantado? La verdad que lo he pensado, pero digamos, el tema es de que hay que conseguir a una persona que entienda algo de astrología y al mismo tiempo que sepa la programación de esta área. La persona con la que manejo en este momento solamente maneja para fijos. Entonces Ajá. tendría que en el momento, ojalá alguien que maneje el tema de Software, que teléfonos. maneje un software, porque sería estupendo tenerlo en el móvil, ¿no? Sería estupendo porque ya puedes hacer tu astrología melocalizada en el teléfono. Es más, la puedes hacer antes de subirte a un avión, ¿no? Porque por ahí mucha gente me dice, Rosa María, pero si se cae el avión, entonces uno tiene que estar mirando en el computador, pero en una tablet sería genial que más adelante esa herramienta se pueda masificar, ¿ok? Sí, sobre todo que pueda actualizarse la carta para el sitio en donde llega la persona. Porque tu carta es aquí una, pero si a ti se te ocurre ir a vivir a España, es otra historia, es Ok, otra carta, ¿no es cierto? es otra situación. Eso se ve mucho con los futbolistas. Mira que hay futbolistas que en ciertos sitios les va maravilloso y en otros Y no. en otros no. O con Carlos, parejas, dime. para cerrar la entrevista, vuélvenos a repetir dónde te pueden ubicar. Dame el correo nuevamente, por favor. Sí, C-A, las dos primeras letras de Carlos, guión medio, Carrillo Sánchez, @hotmail.com. Ok, ahí se pueden comunicar con Carlos, obtener este ejemplar maravilloso. Yo te agradezco muchísimo esta Vale preciosa 40, entrevista. el costo son 46 soles. 46 soles cuesta el libro y te lo llevan en bicicleta ecológica a tu casa. Sí, No, bicicleta ecológica era, sí, ¿no?
Sí, Sí. sí, sí, así es, así es, Muchas así es, así gracias es. por el cariño, por tu amistad. Aparte que nosotros somos dos astrólogos, como buenos acuarianos, nos ponemos y nos rompemos sesos ahí por el mundo. Te agradezco, Carlos. Saltan chispas cuando nos reunimos, cuando Saltan nos chispas. reunimos, Saltan sí. chispas uranianas, saltan chispas uranianas. Bueno, Carlos, ya saben, Comunidad Astrológica, el libro Melocalizador y las personas que quieren cita, Carlos Carrillo también hace cartas astrales, revolución solar, etcétera. Así que pueden juntarse con él, vive aquí en Perú. Así que este es un regalo que yo quería hacer a todos mis amigos en mi canal de YouTube. Y ya lo saben, tienen esta herramienta maravillosa, mis astrólogos del mundo, pónganse las pilas. Y ojalá que los astrólogos que organizan congresos futuros tengan la ponencia de Carlos con la melocalización, que es importante, que ella viaje las fronteras y que sea utilizada. ¿Ok? Carlos, Un un abrazo abrazo, grande. un abrazo. Besos, todo mi Muchas cariño. gracias, Bye gracias, bye. gracias por el pico, por el beso. Chao, 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 chao. No me voy a bañar la cara. No te vas a dañar la cara, ok, tan lindo. Chao, chao. Un Suerte, abrazo. chao.